A ver, piensen en esto. ¿Cómo es que un legado se puede transformar por completo? La historia de Alfred Nobel es fascinante. Hoy, su nombre es sinónimo de paz, de excelencia. Pero, ojo, su fortuna se construyó sobre la destrucción. Justo de esa increíble paradoja vamos a hablar hoy. Y justo esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que el inventor de la dinamita se convirtió en un símbolo de la paz? Vamos a meternos de lleno a descubrir cómo este hombre logró, pues, limpiar su imagen de una forma tan magistral que literalmente cambió la historia. Aquí está, clarísimo. Esta es la contradicción que está en el mero centro de su historia. De un lado tenemos al magnate de los explosivos, un hombre que hizo su fortuna con instrumentos de destrucción. Y del otro, al benefactor de la humanidad, cuyo nombre es hoy sinónimo de progreso. O sea, dos caras de la moneda que parecen de verdad imposibles de reconciliar. Muy bien, vayamos por partes. Para entender bien cómo se dio esta transformación, primero tenemos que echar un vistazo al origen de su enorme riqueza y de su genio como inventor. Y es que miren, Alfred Nobel no fue un inventor de un solo hit, para nada. Era un verdadero genio con nada más y nada menos que 355 patentes a su nombre. Pero claro, una de ellas, solo una, lo cambiaría absolutamente todo: la dinamita. Ahora fíjense en esto, porque aquí se ve la simpleza de su genialidad. El problema era la nitroglicerina, un líquido súper inestable, peligrosísimo. De hecho, una explosión mató a su propio hermano, Emil. Imagínense. Así que Nobel se obsesionó con hacerla segura. ¿Y qué descubrió? Que si la mezclaba con esta tierra porosa, el Kieseljur, ¡listo! Creaba un compuesto estable, potente y seguro. Básicamente, había logrado domar al monstruo. Y bueno, aquí es justo donde empieza el conflicto. El dilema moral, ¿no? Nobel, en su cabeza, creó la dinamita para cosas buenas, para la construcción, la minería, para hacer túneles, cosas de progreso. Pero era inevitable. Un poder destructivo así, pues claro que la industria de la guerra lo adoptó de inmediato. Así que mientras su fortuna crecía y crecía, también lo hacía ese peso en su conciencia. Y todo esto nos lleva a un momento clave, un verdadero punto de quiebre en su vida. Un momento que, sea tal cual como se cuenta o un poco exagerado, cambió para siempre el rumbo de su legado. Y todo por un obituario publicado antes de tiempo. A ver, pónganse en sus zapatos por un segundo. Imaginen despertar un día y leer esto sobre ustedes mismos. El mercader de la muerte ha muerto. ¡Qué fuerte! La leyenda dice que un periódico francés sacó este titular por error, pensando que Alfred era el que había fallecido. Una frase brutal que lo definía no por su intelecto, sino por la destrucción que causaron sus inventos. Ok, aquí hay que aclarar algo importante. Siendo súper precisos, la investigación histórica dice que este titular, así, tal cual, probablemente es un mito. Una dramatización que se hizo después. Pero, y esto es lo crucial, la historia de fondo es real. En 1888, quien murió fue su hermano Ludwig, y un periódico sí se equivocó y publicó el obituario de Alfred. El punto es que él pudo leer en vida cómo lo recordaría el mundo. Y eso fue la chispa que lo obligó a hacer algo al respecto. Entonces, al verse de frente con esta reputación de destructor, Nobel dedicó sus últimos años de vida a planear con un cuidado increíble cómo quería ser recordado. Y la herramienta que usó para reescribir su propia historia fue su testamento. Y la verdad es que su testamento fue una verdadera obra de arte, una pieza de ingeniería de legado, si se quiere. El punto central, lo más importante, era el propósito: usar toda su fortuna para premiar a quienes dieran el mayor beneficio a la humanidad. O sea, exactamente lo contrario a su apodo. Era la antítesis del mercader de la muerte. Y además, algo súper visionario para la época, estipuló que la nacionalidad no importara. Quería un premio totalmente global. Y aquí podemos ver perfectamente cómo lo organizó. Dividió todo el fondo en 5 partes iguales, ni más ni menos. Y estas áreas reflejaban sus pasiones: la física y la química, o sea, las ciencias que tanto admiraba, la medicina, la literatura, pero con un enfoque idealista. Y por supuesto la paz. Quizá el premio más irónico, ¿no?, viniendo de él. Era como un intento de redención. Y este hombre de verdad no dejó nada al azar. Para que los premios tuvieran credibilidad, le encargó la selección a las instituciones más prestigiosas de Suecia. Pero aquí viene un detalle fascinante. El premio de la paz se lo dejó un comité del Parlamento de Noruega, no de Suecia. En ese tiempo, la relación entre Suecia y Noruega era tensa, digamos. Así que este movimiento fue muy inteligente. Buscaba asegurar la neutralidad del premio más delicado de todos.
Al final el punto es que el plan le funcionó a la perfección. El nombre Nobel dejó de asociarse con dinamita y se convirtió en el sinónimo del máximo honor para la mente y el espíritu humano. Pero, como en toda buena historia, este legado tiene sus detalles curiosos. Y una de esas curiosidades es esta. ¿Por qué hay un premio de economía? Es una pregunta que mucha gente se hace. Si Alfred Nobel solo dejó estipulados 5 premios, ¿de dónde salió este sexto? Pues la respuesta es bastante clara. El premio de economía en realidad no es un Nobel original. Se creó muchísimo después, hasta 1968. Y quien lo fundó fue el Banco Central de Suecia para festejar su aniversario número 300. Por eso oficialmente se le llama Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. El dinero viene del banco, no del fondo de Nobel. O sea, es un homenaje, pero no estaba en el plan original. Y ahora sí, vamos con la omisión más famosa de todas, la que ha generado un montón de chismes y leyendas. ¿Por qué no hay premio Nobel de Matemáticas? ¿Qué pasó con la llamada reina de las ciencias? Bueno, el chisme es buenísimo, hay que admitirlo. La leyenda urbana dice que Nobel odiaba a un matemático famosísimo de la época, Gösta Mittag-Leffler, supuestamente por un lío de faldas, y que para asegurarse de que su rival nunca ganara el premio, pues simplemente no incluyó las matemáticas. Suena a telenovela, ¿verdad? Es una gran historia, pero la verdad es que los historiadores dicen que no hay ni una sola prueba de que esto sea cierto. La razón real es probablemente mucho más sencilla y hasta un poco aburrida en comparación. Nobel era un inventor, un ingeniero, un hombre súper práctico. Su testamento buscaba premiar cosas con un beneficio directo, tangible, para la gente. En su visión, disciplinas como la física o la medicina generaban ese beneficio inmediato. Las matemáticas, en cambio, se veían como algo más teórico, una herramienta, no un fin que beneficiara directamente a la humanidad. Así de simple. Así que, viéndolo en perspectiva, el plan maestro de Alfred Nobel no fue solo un acto de buena voluntad. Fue, sin duda, una de las campañas de relaciones públicas póstumas más brillantes y exitosas de toda la historia. Y esta frase, que viene de sus escritos, lo resume todo a la perfección. Nobel entendió que la fortuna que había amasado, una fortuna nacida de la controversia, podía ser otra cosa. Podía transformarse en una herramienta para limpiar su nombre, sí, pero también para impulsar a la humanidad hacia adelante. Al final, la historia de Nobel nos deja con una reflexión bastante profunda, ¿no creen? Él no se conformó con el legado que le estaban escribiendo. Tomó las riendas y reescribió su propia historia para la eternidad. Y eso nos lleva a pensar, si él pudo reescribir su legado, ¿cómo será recordado el nuestro? Un recordatorio de que lo que hacemos hoy, al final, construye la memoria del mañana.